bien, bien, ahí está puesta. Justo entró una señora, Patricia Soto. Si me está escuchando Patricia Soto, la saludo. Dejen muteados los micrófonos. Y en primer lugar agradecer la presencia, estar formando parte de este curso, de este nuevo curso, que esta es la primera sesión, sobre cómo aprender a prevenir y manejar los dolores lumbares. Este curso viene un poco de la mano con el anterior, que era aprendamos a prevenir y manejar los trastornos musculoesqueléticos. Y ya habíamos dicho unas palabras sobre trastornos musculoesqueléticos que tiene que ver con cualquier alteración, enfermedad o trastorno del aparato locomotor. Huesos, músculos, tendones, ligamentos y todo lo que involucra la articulación, cápsula articular, los meniscos, etc. Habíamos dicho en esa ocasión que los trastornos musculoesqueléticos son alrededor de 150 diagnosticados. Y hay algunos de corta duración que tienen un principio y un fin, como por ejemplo un esguince, un desgarro, o algunos que son crónicos y se mantienen en el tiempo, como por ejemplo artrosis, artritis, o algunos que son de índole estructural, que son escoliosis, que si no se tratan, son permanentes en el tiempo. Los trastornos musculoesqueléticos tenían un factor en común, era la inflamación. Ocurren con fenómenos inflamatorios a nivel local, y también los trastornos musculoesqueléticos tienen que ver con el dolor. O sea, todos tienen dolor. Continuamos. En la sesión de hoy, donde vamos a ver los problemas lumbares, vamos a hacer una pequeña referencia a la anatomía lumbar. Eso se ve, ¿cierto? La columna lumbar. Perfecto. Hay una columna en un modelo, es conocida como raquis. Hay libros que dicen columna vertebral, sinónimo raquis o espina dorsal. También se le conoce como un tallo estructural, tiene algunos nombres. Y es una estructura compleja, osteofibrocartilaginosa, porque tiene hueso, tiene fibrocartílago y tiene tejido blando, como por ejemplo ligamento, tiene muchos tendones, tiene el disco intervertebral, que es fibrocartilaginoso, y se encuentra ubicada la columna vertebral en la parte dorsal del torso. Posee diferentes articulaciones y tiene como principal función ser un elemento de sostén, recubrimiento y protección de la médula espinal. Nos sostiene también la cabeza, distribuye los nervios raquídeos a través de sus 33 vértebras y dan motor y dan sensibilidad a la extremidad y al cuerpo completo. Ahí ustedes ven dividido en colores las vértebras cervicales, que son 7. La primera, el atlas, se llama así, atlas. Ahí voy a ponerme en el puntero, el mouse. Ahí está la séptima cervical, que si se fijan lo que les decía, su apófisis espinosa es más prominente. Es lo que uno se palpa cuando se toca acá atrás. ¿Ya? 7 cervicales, después vienen las 12 vértebras torácicas, con su curvatura típica, sifosis dorsal. En el cuello está la lordosis cervical. Luego las lumbares, que son 5, donde se aloja la mayor parte de las hernias. Siempre uno escucha la hernia L1, L4, L5, C1, etc. La disposición de las vértebras lumbares, que están ahí, es una lordosis lumbar, y luego viene el sacro, que son 5 vértebras fundidas entre sí, y el coxis, que es la parte terminal, que son 4 vértebras fundidas. Entonces, si las contáramos por separado, son 33 piezas óseas. Seguimos. Acá hay una visión lateral y posterior para un poquito refrendar lo mismo que estamos hablando. Cervical, torácica, lumbar, sacro y coxis. Obviamente vista en una posición antero-superior, antero-posterior digo, vemos cervicales, torácicas, lumbares, sacro y coxis.
Y ahí están las curvaturas que tienen que ser normales. Lordosis cervical, sifosis torácica, lordosis lumbar, y ahí está el sacro, que también tiene una posición un poquito digamos, en una suerte de sifosis, aunque el sacro de repente puede tener otra disposición. Algo pasa con el mouse que no sigo a la siguiente diapo. Ahí sí. Nos vamos a referir el día de hoy a la columna lumbar. Y hay una fotito, fíjense, la columna lumbar está como entre las últimas vértebras, perdón, las últimas costillas, que son 12, entre las últimas costillas y entre los huesos coxales que forman la pelvis. Ahí me estoy posicionando. Hueso coxal, ahí están las 5 lumbares, y abajo de ella sacro y coxis. El sacro es la que presta inserción, unión articular con la pelvis, ¿ya? Y ahí están las lumbares, que si ustedes se fijan, son más anchas, mucho más anchas que una vértebra cervical. La vértebra cervical más delgadita y tiene más movilidad de rotación. Las vértebras lumbares, más grueso su cuerpo y da más capacidad de flexión y extensión. Eso como introducción, una visión anatómica bastante sencilla. Y ahora nos metemos en el tema propiamente tal. Los trastornos musculoesqueléticos representan en la actualidad uno de los principales problemas de salud de los países occidentales y desarrollados. Tiene una alta tasa de morbilidad, derivada principalmente de su enorme incidencia entre la artrosis, esguinces, contusiones, fracturas, artritis, problemas lumbares, etc. La mayor parte de la gente sufre algún tipo de trastorno musculoesquelético. La mayor parte de la gente, ya sea por un trauma agudo o un trauma crónico degenerativo. Afecta a un gran porcentaje de la población general y representa el 40% de todas las enfermedades crónicas. Evidentemente, ahí no estoy contemplando problemas de vísceras, ni tampoco estoy contemplando problemas cardíacos, ni los cánceres, ni nada de eso, ¿ya? En términos de morbilidad, entre los trastornos musculoesqueléticos, destaca en primer lugar la artrosis y en segundo lugar el dolor de espalda. ¿Pero qué es el dolor lumbar? Definido más. Ahí tiene que mutear el micrófono María Soledad Soto, por favor. Ya. Listo, muchas gracias. Definición: el dolor lumbar se define como un síndrome musculoesquelético o un conjunto de síntomas cuyo principal síntoma es la presencia de dolor localizado en la zona lumbar, tal como les dije anteriormente, desde el borde costal inferior hacia la región sacra, y a veces compromete la región glútea, cuando de repente tienen lumbociática, que les duele el glúteo o la parte posterior de la pierna. ¿Qué genera el dolor lumbar? Genera mucha disminución funcional. El dolor es invalidante. Al igual que otra enfermedad reumática, el diagnóstico de la lumbalgia no ofrece mucha dificultad debido a que los síntomas de la enfermedad son muy claros. Y yo creo que alguno ha tenido lumbago, algún dolor lumbar, entonces los síntomas son bastante claros. Hay un dolor muscular punzante, a veces irradia hacia la pierna, hacia el glúteo. Duele también mucho cuando uno flexiona el tronco y cede cuando uno se acuesta, cede con el reposo, cede con el calor. Entonces cuando ustedes toman esos antecedentes y dicen, yo tengo un lumbago puro, ¿ya? Algo pasa con mi PowerPoint que se demora, ya. Ahí está. ¿Qué dice la OMS acerca de esto? La Organización Mundial de la Salud dice que el dolor de espalda baja no es ni una enfermedad ni una entidad diagnóstica, sino que se trata del dolor de duración variable en un área anatómica que afecta de manera tan frecuente que se ha convertido en un verdadero paradigma que tiene respuestas a estímulos externos e internos.
Epidemiología. Fíjense bien en esto. El 50% de las mujeres y el 30% de los hombres, vale decir, entre un 70 y un 80% de las personas han tenido alguna vez dolor lumbar. El 30% de las personas jóvenes, estamos hablando menores de 40 años, y el 50% de las mayores de 65 años ha experimentado este síndrome. Ahí en rojo para que vean las vértebras lumbares y dónde se localiza el dolor anatómicamente. El dolor lumbar afecta a un alto porcentaje de la población y presenta un significativo impacto socioeconómico con altas tasas de ausentismo y bajas laborales. Dame su número, mejor. Nuevamente digo, en torno al 70 al 80% de la población de los países desarrollados padece lumbago o lumbociático en algún momento de su vida, especialmente después de los 40 años. Este constituye el motivo de consulta más frecuente, tanto en atención primaria como en otras especialidades como rehabilitación, cirugía ortopédica y reumatología. ¿Por qué digo en atención primaria? Porque llega mucho consulta de dolor lumbar a los consultorios. Causa de dolor lumbar. Esta foto la saqué directamente de un libro, porque las causas del dolor lumbar son demasiado amplias. Quiero hacer un punteo bien breve, después nos vamos a quedar con lo más característico, pero son, por ejemplo, causas mecánicas, que son inespecíficas, alteraciones degenerativas propias de la edad, algún tipo de trastorno, digamos, de tipo artrósico, prolapso del disco intervertebral, traducido como hernias. Eso es un prolapso del disco intervertebral. Artrosis de las articulaciones intraapofisiarias, por posterior. Malformación adquirida, estenosis, espondilolistesis, que es una suerte de mal alineamiento, espondilolisis, ¿ya? Que son mal alineamiento y mal posicionamiento de las pequeñas articulaciones vertebrales, malformaciones congénitas, espina bífida, lumbarización del sacro o sacralización de las últimas lumbares. O sea, el sacro tiene que estar así y se pone igual que la columna lumbar. O la vértebra lumbar, que tiene que estar hacia atrás, que tiene que estar hacia adelante, se va hacia atrás. O sea, cambia la conformación de la estructura a nivel de L5-C1. Espalda baja estamos hablando. También hay dolor lumbar como causa mecánica cuando hay asimetría pélvica o alguna lesión de tipo artrosis de cadera. Dolor lumbar por causa inflamatoria, espondiloartrosis, artritis reumatoidea, dolor lumbar por algún tumor, claro, neoplasia o un hueso patológico, un hueso que tenga un tumor, trastornos metabólicos, por supuesto la osteoporosis, osteomalacia, causan también daño vertebral, lo que va generando dolor, o algún tipo de infección local, osteomelitis, sacroileitis, etc. Otro resumen, para que lo vayan entendiendo mejor: la causa de dolor lumbar mecánico equivale al 80 y al 90%. Es lo que más se diagnostica cuando le dan reposo por 2 días, lumbago mecánico. Porque está claro que es una lesión mecánica, o sea, ligamento, hueso, tendón, etc. Entonces aquí tiene que ver con una enfermedad del disco, algún tipo de fractura, algún tipo de mal alineamiento o alguna deformidad congénita. Causas neurogénicas ocupan menos del 15% y ahí tenemos que ver con las hernias, con estrechamiento del conducto medular, herpes zóster, que también cuando uno tiene esa enfermedad duele la columna, la fibromialgia, etc. Enfermedades que no son mecánicas, ni tampoco neurogénicas. Ahí tenemos los tumores, todo lo que tenga que ver con cáncer, o infecciones al hueso, osteomelitis, artritis, etc. También hay dolores viscerales que se transmiten en la zona lumbar, y uno cree que es hueso, pero puede ser urolitiasis, o sea, cálculo renal, algún tipo de atrapamiento de la aorta abdominal, pancreatitis, diverticulitis, colon irritable, etc. Entonces ahí uno confunde a veces esos dolores, por eso que es necesario hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cómo clasificamos el síndrome de dolor lumbar?
Lo podemos clasificar como un síndrome de dolor lumbar agudo. ¿Cuándo es agudo? Cuando es mayor de 24 horas, pero menos de un mes. O sea, yo tengo un síndrome de dolor lumbar si tengo unas 3 semanas con dolor y se me quita. Ese es un dolor agudo. Eso pasa entre el 60 y el 80% de las personas que presentan este dolor. El dolor lumbar se cataloga como crónico cuando es mayor de 4 meses, de 3 meses, una cosa así, y usted haciendo terapia o tomando medicamento, el dolor no cede. Acá tenemos hasta un 22% de casos. Recurrente es cuando el dolor lumbar aparece cada 6 meses o por lo menos una vez al año. Eso es según la duración en el tiempo. Según la etiología, según el origen, ya le estoy hablando que hay orígenes mecánicos, por ejemplo, resumiendo, fractura, daño articular, mal alineamiento de las vértebras una con otra, mal posicionamiento. Segunda razón, radicular, por ejemplo, una hernia. Una hernia genera dolor que se irradia hacia las piernas. Hay también dolores lumbares que son puros o que no son específicos, que es el 90% de los casos, donde no hay una estructura identificable, donde la persona tiene dolor y haga o no haga reposo, tome o no tome remedio, haga o no haga terapia, el dolor se va. Eso le pasa al 90% de las personas que tienen lumbago. El otro 10% son esas patologías que ya dijimos que pueden ser la hernia, la espondilolistesis, el síndrome facetario, discopatía, etc. Alguna fractura, etc. Este cuadro les muestra que hay ciertos factores que uno puede modificar en su vida diaria y que inciden positivamente para no tener dolor lumbar. Por ejemplo, se ha descubierto que las personas que tienen depresión presentan más veces dolor lumbar que las que no tienen depresión. Y así también se puede hacer la correlación entre las personas que tienen hábitos de vida saludable y gente que no tiene muchos hábitos de vida saludable, por ejemplo, adicto al hábito tabáquico, o son sedentarios, o su carga mecánica de trabajo es en posiciones anómalas, por ejemplo, posiciones penosas de trabajo mantenidas en el tiempo, el peoneta que carga en la vega, el chofer de micro, que está sometido a constante vibración, los trabajadores de la construcción. Entonces, a veces uno modifica cierto lugar de trabajo y puede modificar también la sintomatología dolorosa. Otro podría ser los factores ocupacionales, que va de la mano con los factores de trabajo. Conducir camiones, estar mucho tiempo de pie, posturas mantenidas, etc. También existen las llamadas disfunciones en los músculos paravertebrales, que es cuando la persona está poco entrenada, o tiene un sobrepeso súbito, entonces su musculatura no se acostumbró a la nueva carga. Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia y hacemos el link con nuestra vida actual, mucha gente dejó de hacer el trabajo físico que venía haciendo y subieron de peso. Entonces esa misma gente empezó a experimentar más dolores lumbares, más jaqueca y más tendinitis. Y ahora que estamos volviendo un poco a la habitualidad, el dolor se está gatillando con más fuerza. En relación a factores que podría modificar, me quise quedar con el sedentarismo, porque el sedentarismo a su vez genera lo siguiente. Genera una serie de factores predisponentes al dolor lumbar. Ejemplo, yo si tengo disminución de la resistencia de la musculatura de la espalda, estoy predisponiendo a que toda mi flexión de columna la haga a expensas de la articulación. Entonces someto a mucha carga, a mucha palanca a la columna. La falta de actividad física es lo mismo. O sea, tengo una falta de control motor sobre mis músculos, entonces en cualquier situación de alerta, situación de que se escapa al día a día, a lo habitual, el músculo lumbar se fatiga y genera dolor. Mala higiene postural se refiere a las posturas que tenemos en nuestra casa, frente al computador, cuando estamos escribiendo, cuando estamos viendo tele, cuando estamos levantando un objeto, etc. Hacemos mal uso de nuestra higiene postural y le entregamos mayor carga a la zona lumbar. Por lo tanto, estamos entrando en fatiga o en desgaste por microtrauma que generamos en esa zona. Y los factores ocupacionales, que dice ahí,
Es lo que dije anteriormente, que tienen que ver con el trabajo específico de la persona. El chofer de micro, la persona en la vega, el guardia que está mucho rato de pie, etc. Incluso un kinesiólogo que trabaja con niños de la Teletón, que él se somete su columna a muchas cargas porque él hace la fuerza de la persona que está trasladando. También ahí se podría decir los dolores posturales y en columna de la persona que cuida a un enfermo, a un postrado o un semipostrado, ¿ya? Todo eso son factores ocupacionales que inciden en el dolor lumbar. En relación al dolor lumbar, hay una enfermedad que está muy diagnosticada hoy por hoy, que es el síndrome facetario. Vamos a definirlo. El síndrome facetario es un dolor lumbar originado en la articulación intervertebral posterior, que es la articulación facetaria. Se puede irradiar hacia las nalgas o parte posterior de los muslos. Aquí hay un monito. Ustedes se fijan, ahí está el cuerpo vertebral. Está entre cada cuerpo vertebral el disco intervertebral, que sirve de cojinete, de sostén para la flexión. Y por posterior, en flecha negra, están las articulaciones facetarias, que se tienden a comprimir cuando yo llevo mi zona lumbar a la extensión. Ahí dice, a la extensión. Se comprimen, se juntan una con otra, y si tienen cierto daño, genera dolor, gatilla dolor. Ese es el síndrome facetario. El paciente siente alivio cuando va a la flexión de tronco, porque yendo a la flexión de tronco, separo la articulación. Esta patología se diagnostica a través de los síntomas que tiene la persona y a través de exámenes imagenológicos. Radiografía, resonancia, escáner, ecografía, etc. La causa de la degeneración es cambios que son que suceden en el tiempo. Estamos hablando de una especie de artrosis que pasa en la faceta articular. ¿Ya? Esta es una articulación del tipo sinovial, entonces se empieza a desgastar o a generar microtrauma esa pequeña articulación, lo cual genera inflamación y lo cual trae como consecuencia dolor. Nuevamente repito que la característica mecánica es que aumenta el dolor cuando el movimiento es de rotación lumbar o de extensión. O sea, cuando nosotros estiramos la espalda, ahí duele más. En relación a las discopatías. Las discopatías es una degeneración que está muy relacionada con la lumbalgia, que cursa con dolor del ciático, o a veces no tiene dolor del ciático, o sea, a veces no irradia. Es una pérdida de la altura o del grosor del disco que está entre cada vértebra, entre cada cuerpo vertebral. Las personas jóvenes tienen un disco sano entre cada vértebra, funciona como amortiguador y absorben el impacto entre los huesos, permitiendo el movimiento fluido y sin dolor. Sin embargo, como parte del envejecimiento, vamos perdiendo elasticidad, vamos perdiendo grosor, vamos deshidratando ese disco. Por lo tanto, hay más choque articular, lo que genera pellizcamientos nerviosos, lo que a su vez trae dolor. Acá hay un monito, para que se comprenda mejor. En la parte superior hay un disco normal, disco fibrocartilaginoso, repito, que separa un cuerpo vertebral de otro. Y en la discopatía degenerativa, ese mismo disco ha perdido espesor. Se ha deshidratado, se ha fibrosado o presenta una hernia dentro del disco. Cuando esto pierde grosor, se tiende a expandir hacia posterior y puede pellizcar el nacimiento o la emergencia de un nervio. Por eso que irradia dolor. Hagamos cuenta que ese nervio amarillito que está ahí puede ser el ciático, tiene un pellizcamiento en el origen y por eso irradia dolor. ¿Qué síntomas tiene la discopatía? Los quise poner estos síntomas más en detalle porque son los síntomas que tienen en general los dolores lumbares. Son dolores
persistentes e incapacitantes, dolores en la parte baja de la espalda, irradia hacia glúteos y a muslo, por posterior, los isquiotibiales duelen mucho. Las personas van al médico y dicen, siento que se me queda la pierna atrás, no la pueden trasladar con fuerza, ¿ya? El dolor se agrava al sentarse, porque aumenta la presión en la zona lumbar. El dolor aumenta cuando yo me inclino, me levanto o quiero rotar el tronco. El dolor se ve aliviado al caminar y al moverse, porque entramos en calor y empezamos a mejorar la circulación en la zona lumbar. El dolor también va disminuyendo si cambiamos de posición o si estiramos, elongamos. Estos dolores de discopatía y dolores lumbares en general a veces pueden ser severos, pero tienen cierta intermitencia. A veces duran días, a veces duran meses, ¿ya? Las personas de repente refieren hormigueo y adormecimiento de las extremidades. Eso es cuando, por ejemplo, hay mucho compromiso nervioso y eso genera una suerte de parestesia o sensaciones anómalas hacia las extremidades. Hay debilidad muscular en las piernas y en los pies porque el cuerpo, al tener dolor, no responde bien haciendo fuerza o haciendo trabajo. ¿Y qué hacemos frente al dolor lumbar? Y este es el motivo del curso. Nosotros tenemos que saber lo que es un dolor lumbar, saber que hay orígenes mecánicos, hay origen neurológico, hay origen, digamos, no mecánico, por un cáncer, etc. Hay dolores lumbares por orígenes viscerales, etc. Pero en general, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un abordaje médico en primer lugar, porque tenemos que distinguir con un diagnóstico preciso qué es lo que tenemos. Ya sea una hernia, ya sea un síndrome facetario, ya sea una degeneración articular, una discopatía, una malformación o mal alineamiento, escoliosis, hiperlordosis, hipercifosis, etc. Eso hay que tratar de determinarlo. A veces hay personas que van en la micro pega una frenada o salta mucho y tiene, por ejemplo, un hueso patológico que la persona no sabía que tenía un hueso con osteoporosis y el hueso termina impactado y se fractura por estrés y anda con dolor mucho tiempo y no va al médico. Y después va al médico, radiografía y se dan cuenta que hay una pequeña fisura. Entonces, por eso que lo primero que tenemos que hacer frente al dolor lumbar es tener un abordaje médico. El abordaje médico, dependiendo del criterio que tenga, va a indicar un tratamiento kinésico o farmacológico y en el peor de los casos cirugía. ¿Ya? El abordaje kinésico tiene que ver con medidas físicas para tratar el dolor, calor, Todo lo que sonido, decirle. masaje, etc. Y también puse ahí abordaje alternativo, porque hay gente que, sin ir al médico, Que cerré la gente, ventana. ahí hay un micrófono abierto, si lo cierran por favor. Existe también abordaje alternativo que tiene que ver, me ha tocado verlo a mí particularmente en mis pacientes, acupuntura, reiki, imposición de mano, piedra, magnetoterapia o imanoterapia y un montón de cosas. Entonces, estos temas que estoy diciendo ahora, a grandes rasgos, el abordaje médico, abordaje kinésico, alternativo, es lo que yo tengo que tratar en la sesión siguiente y en la del sábado. Pero ahora estoy haciendo un approach. ¿Qué hay que hacer en las siguientes sesiones? Hay que aprender a cómo prevenir estos dolores lumbares. Tips para el manejo del dolor, algún consejo para que ustedes vayan aprendiendo cómo manejar el dolor, ya sea en fase aguda o en fase crónica. Ejercicio específico, porque tenemos que también saber qué ejercicio hacer que no me haga más daño. Cómo hacer el ejercicio, con qué frecuencia, con qué carga de trabajo, etc. Tienen que también aprender a activar y fortalecer la faja abdominopelviana. En el caso de las mujeres, hacer ejercicios que involucren incluso ejercicios del piso pélvico, que de paso les van a ayudar al tema de la incontinencia urinaria. Todo eso tenemos que ver en las sesiones 2 y 3, que es lo que viene. Entonces, como consejo, redondeándolo, hay que tener diagnóstico claro, que a veces es imprescindible que sea diagnosticado por un médico. Después de eso, ya se puede seguir construyendo nuestra propia intervención, nuestro propio desempeño frente al dolor lumbar. Muchas gracias.
Voy a salirme de aquí un segundito. Voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Esta presentación duró, no sé, quizá media hora, no sé. Pero son 20 para las 8, así que se abren las preguntas, comentarios. Si algo no quedó claro, se puede retomar la misma diapo, se explica. La cosa es que lo que tienen que tener en claro en estos cursos es que hay ciertas patologías que son un título bien grande, dolor lumbar. Y a su vez el dolor lumbar se divide en el tiempo, o sea, si es agudo, si es crónico, por las causas, si son mecánicas, traumáticas o causas neurológicas o viscerales. En el tipo de daño que hay, ya sea en el cuerpo vertebral, que puede ser una hernia, o en las facetas articulares, que están por posterior, que puede ser un síndrome facetario, o algún daño en el disco, o algún daño por mala posición de la columna completa, cifosis, escoliosis, etc., desnivel pelviano, etc. Entonces, ya quedó claro que el dolor lumbar afecta como al 80% de las personas, que a partir de los 40 años es normal que tengan un episodio por lo menos al año de dolor lumbar, que el dolor lumbar la mayor parte del tiempo es mecánico, el 90%, y ese 90% resuelve solo, con reposo, sin reposo, con ejercicio, sin ejercicio, con medicamento, sin medicamento, etc. Pero el 10% restante son esos casos que son recurrentes y que necesitan intervención médica y kinesiológica. En ese 10% está todo lo que empezamos a ver ahora. En la segunda sesión vamos a revisar un poco lo que son las hernias y fracturas lumbares y malas posiciones, escoliosis, etc. Ahora traté de ver dos grandes áreas, síndrome facetario y discopatías. Así que, ¿algún comentario u opinión? Somos 12 participantes. Escucho otra vez. Así que, ahora en el teléfono pueden comer. Ya ahí estoy escuchando, señora Virginia. Sobre el síndrome facetario, ¿podría explicar un poquitito más? ¿Podría dar de nuevo la idea? Porque como que... Voy a mostrar la fotito del síndrome facetario. Sí. La voy a buscar acá. Ahí estoy compartiendo pantalla. Es un dolor lumbar, porque ese es el tema que estamos tratando. El síndrome facetario en general ocurre ahí, ¿ya? Pero la diferencia, a ver... Ahí está la fotito. Señora Virginia, ¿usted la ve, cierto? Cuando se ¿En esa foto? ¿Ya? Lo que pasa es que el síndrome facetario a veces irradia, pero por lo general no irradia. El dolor que más se tiene evidencia que irradia es cuando usted tiene una hernia o una discopatía degenerativa. El síndrome facetario se ubica en la zona posterior cuando la faceta articular se junta cuando usted extiende la espalda. Ya. Aquí no hay ningún problema en el disco. Está viendo la foto, ¿cierto? Cuerpo vertebral sano, el disco está sano, el movimiento se lleva a cabo de extensión y flexión, pero acá, en la zona posterior, es donde se origina el dolor. En la faceta articular, que tiene que ver con el nacimiento de los nervios raquídeos, que nacen por aquí, pero que la mayor parte del tiempo genera un dolor local. A veces irradia hacia las nalgas, a veces. Ya. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué da síndrome facetario? Simplemente por el tiempo, por el envejecimiento normal. Aquí hay una suerte de degeneración articular, porque esa zona es una articulación sinovial. ¿Ya?
Acá hay otra imagen. Nuevamente en esa imagen se ve el cuerpo vertebral está sano, no hay fractura, el disco está con el espesor normal, aquí está la vértebra que está en inferior, y la faceta articular es la que tiene una inflamación local, una irritación, por contacto. Porque esa carilla articular está sufriendo la degeneración típica que se origina con el paso del tiempo. O sea, si nos hiciéramos una radiografía a partir de los 50 años, podríamos ver que tenemos un cierto degeneración articular ahí, en las facetas articulares. Lo que pasa es que no todas dan síntomas. No sé si le quedó más claro eso. Sí, sí, me quedó más. Sí. Por ejemplo, en el síndrome facetario, cuando usted lleva el tronco a la flexión, vale decir, echa el cuerpo hacia adelante, ahí se quita el dolor, porque usted le quita presión acá. Le quita presión acá. Aumenta la presión en el disco y libera las articulaciones. Me parece que hay una pregunta en el chat. Yo quiero, pero no me veo. Oh, Ya. La persona que dijo... yo, ¿Qué la conteste? Marianela. Marjorie Joa dijo. La Marianela, Marianela, la escucho. ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Igualmente, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Ay, aquí estoy, igual corriendo, ando en auto igual. Oye, el otro día me hizo súper bien el ejercicio, no quedé así destruida como pensé que iba a quedar. Así que me sirvió mucho la capacitación, porque yo igual estudié algo así, entonces me sirvió. Yo tengo Sí, una cada vez tenemos discopatía, más ejercicio. lo necesito. Yo tengo una discopatía hace muchísimos años, como los 19 años me la descubrieron. ¿Ya? Y hoy día yo fui a terapia y me hicieron varios ejercicios de los que tú mencionaste ahora, sobre todo esos que son pélvicos, porque mi lesión está en el coxis. Ah, ya. Y obviamente por mi trabajo, que estar tanto rato sentada y el computador y todo eso, todos los síntomas que tú describiste, yo los siento. Yo me hago la lesa, pero yo creo que es crónico lo que yo tengo porque no se me pasa efectivamente. Entonces voy a estar atenta a los ejercicios para recuperar esa parte. Pero la pregunta es si esto tiene recuperación. Si hay Más que recuperación recuperación, uno tiene que tratarlo, uno tiene que manejar el dolor. con ejercicio, como las Sí, enfermedades de hueso. claro. Aquí nosotros, por ejemplo, tú para controlar el dolor lumbar, hay que, por ejemplo, hidratarse harto, elongar, mantener un buen tono muscular abdominopelviano y la musculatura en la mujer del periné. Y para eso hay ejercicio. No hacer mucho deporte de impacto, mantenerse en un peso adecuado, por ejemplo, no fumar, todo eso influye. Todo eso influye. Dormir en una posición cómoda también. Elongar la musculatura de muslo y de cadera para quitarle presión, para quitarle tensión a todos los ligamentos que llegan al coxis, por ejemplo. A todos los ligamentos que llegan al sacro. Entonces hay ligamentos que van desde el hueso de la cadera hacia el sacro y ligamentos que van desde la columna hacia el sacro, hacia la pelvis, etc. Entonces uno tiene que siempre elongar y darle tono muscular a esa zona para que todo el movimiento tú lo hagas a expensas de la contracción muscular más que de la contracción o del movimiento articular. ¿Ya? Este tema es un poco complejo de abordarlo porque la verdad que prácticamente tienen que empezar a aprender anatomía. Tienen que empezar a aprender lo que son las vértebras. A lo mejor aquí no sabían que son 5 vértebras lumbares. Por ejemplo, puede que alguien no sepa eso, pero ahí, por eso yo lo puse en la diapo, para que después este PowerPoint que les queda para siempre, lo lean, lo repasen, porque yo la información la saco de documentos que resumen información de muchos papers, y voy sacando una idea puntual, porque ustedes comprenderán que si hablamos de lumbar a un nivel, digamos, médico, podríamos estar hablando por horas. Por ejemplo, yo podría mostrar una resonancia magnética aquí y tratar de explicarla.
pero no es el caso, hay que tratar de ser lo más didáctico. No sé si te quedó más clara la respuesta. Sí, sí, voy a esperar los ejercicios porque claramente es muy similar a lo que fue el curso anterior y tiene que ver como con la protección del lugar que a uno le duele, Exacto, exacto. entendiéndolo como a grosso modo, ¿no? Es como darle más fuerza a los músculos que están al ladito para que en realidad el coxis no me moleste tanto. Exacto, porque por ejemplo tú misma, yo creo que tú has notado que si estás, no sé, por 2 horas sentada y después te paras y caminas un poco, ¿cómo el dolor? Pésimo, como que se me ¿Te cayera. fijas? Claro, pero si por ejemplo tú estuvieras menos tiempo sentada y ocuparas algunos minutos para elongar, algunos minutos para ocupar calor local, ¿te fijas? Entonces tendrías que adquirir ese hábito. Y para allá vamos orientados nosotros, los kinesiólogos. Como nosotros no hacemos cirugía, pero sí entregamos un detalle, sí entregamos un consejo, el consejo te queda para siempre, porque el consejo forma parte del hábito. Como un deportista, porque el deportista siempre elonga, Sí, siempre hace sí. calentamiento y trata de estar en un peso adecuado a su estatura. Tú lo Así que dijiste, se trata. trata, hay que tratarse. Te Bueno, agradezco. otro comentario por ahí, de nada, de nada. Yo quiero comentar, Patricia, soy yo. Patricia Soto, la escucho. Sí, no es, mire, gusto de todo y saludo a todas, a todas que están acá. Igualmente. Le doy las gracias por esta oportunidad porque me enteré ahora por casualidad, llegué media atrasada, pero escuché todo. Bueno, yo estoy recién con esta enfermedad, llevo 3 meses y he ido a los doctores, ya tengo mi diagnóstico, tengo una discopatía, artrosis y varias hernias por ahí entre medio. Y esto me pilló así como un balde de agua fría porque me llegó de repente. Entonces estoy aprendiendo y todo esto que usted en estos momentos me está comentando y está comentando la persona anterior, la necesidad de todo ejercicio. También estuve con kinesiólogo, así que todo esto es un complemento más lo que usted nos va a ir enseñando todos estos días. Pues. Espero salir muy preparada para tratar mi Sí, enfermedad. O sea, no es una sí. enfermedad, usted ya lo dijo. En el fondo es una situación que se da en la Es un vida, ¿no? síndrome. Un Es síndrome. un síndrome porque tiene signos y síntomas de repente que son inespecíficos. A mí me toca ver pacientes con resonancia que tienen una hernia grande, hernias que en otro individuo hacen que no pueda ni siquiera ponerse en puntilla, o Mm, hernias que en otro individuo hacen que tenga incontinencia urinaria. ujú, La misma hernia. Entonces uno se da cuenta que no van de la mano lo que uno ve en la imagen con los síntomas que tiene la persona. A veces no van de la mano. ¿Por qué cree que no todas las hernias se operan? sí. ¿Se fija? Si yo hiciéramos una resonancia a todos los que estamos ahora, que somos 12 participantes, más de algunos va a tener hernia y algunos no tienen síntomas. Mm, Entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Enfocarse en sí mismo, en el síntoma individual y tratar dichos síntomas. O sea, autodescubrirse. Mira, me duele más en la ujú, mañana no puedo ni siquiera rotar el tronco, pero después sí. Sabes que camino media hora y ando súper bien. Pero sí. si camino 1 hora, me duele. Sabes que si yo estoy mucho rato sentado, me duele. Si no, no. El calor me hace bien. Otro dice, a mí me pongo una bolsa de hielo y ando mejor con el hielo. Ujú, Entonces depende de la persona si fuma o no fuma, depende si es sobrepeso o tiene sobrepeso, claro. depende si tiene escoliosis, porque muchas veces una escoliosis hace que yo tenga todo el dolor irradiado a la izquierda. Mm, Entonces siento un hormigueo en el pie izquierdo. Entonces, todas estas situaciones nos invitan a que tengamos un descubrimiento de qué está pasando. Cuando las personas tienen mucho diagnóstico, muchas imágenes, uno se guía, pero también es mejor guías uno mismo, mm, ¿ya? Porque seguramente usted, haciendo mejor abdominales, caminando más, quizá cambiando el calzado que tiene, quizá mejorando su postura al dormir, quizá teniendo mejor higiene postural, va a controlar mejor los dolores y va a andar mejor, porque usted ahora para adelante, de ahora en adelante tiene que aprender a convivir con esas hernias que me acaba de decir, con ujú. esa discapacidad degenerativa.
El último especialista que vi me dice que era recomendable una infiltración o un bloqueo facetario, Eso pero eso lo y vamos a tratar en la sesión que viene. ¿Se acuerda que le ya, dije? Hay un abordaje médico, un abordaje sí. kinésico. Ahí tengo contemplado todo eso. Los bloqueos, magnetoterapia, la kinesiología, Ujú, quiropraxia también. Todo eso ya. vamos a hablar un poquitito en la sesión siguiente. Muy buena la pregunta porque se nota que usted está atenta y ya está pensando en cosas que no se dijeron ahora. Muy bien, muy bien. Profe, yo Todo eso quiero lo hacerle una tenemos consulta contemplado. antes que se acabe su minuto, disculpe. Profe, Adelante. una consulta. Escuché hablar acerca del herpes zóster, que también involucra en el Sí, dolor de lo que pasa que yo tuve hace un mes, me dio herpes zóster en mi cabeza, producto de todo este trabajo de estrés que no tenía idea. Empecé con mucho dolor de la parte de atrás de mi cabeza, en la cervical, y mucho dolor en mi cabeza. Y fui a médico y me descubrieron herpes zóster. es que es muy No te, doloroso. es muy doloroso, pero nunca me dijo él, me dijo, te va a durar 3 meses el dolor. Estoy con medicamentos, con todo. Tuve con licencia, igual tuve que detenerme 2 semanas para descansar. Pero cuando usted iba hablando acerca de todo esto, me quedó dando duda y aquí va mi respuesta, es porque yo estoy con demasiado dolor en mi cervical, es horrible, tengo que colocarme gel con hielo, y ahí hice clic con el herpes zóster porque lo acabo de Sí, apuntar, de que a sí. producto de eso a lo mejor estoy con eso, y yo lo decía que es mala postura, pero antes nunca me dolía. Es Es que tú ahora, por ejemplo. tienes que asociar lo siguiente. Ujú, Herpes zóster es un cuadro viral, pero que actúa como una neuropatía. ya, Es ya, un dolor como neurológico, un dolor nervioso, ya. por así decirlo. Sí, sí, me Es dieron muy puros intenso. medicamentos así, asociados Sí. relajante, algo al otro, pero tengo un dolor cansador. Me levanto con el dolor en la cervical y Te el dolor. faltó De hecho, que te sí. dieran un programa de ejercicio, un programa de relajación, un programa de elongación. Te dieron Sí, solamente para ir tratando el medicamento, dolor, sí, pero pero es te cansador lo que deberían haber tengo. recomendado que hiciera un poco de ejercicio, una actividad física que generara calor en tu cuerpo, que mejorara, Ya, que mejorara la circulación sanguínea, que el corazón bombee más, ya, ¿ya? Porque sí, eso genera que la columna se hidrate, que el colágeno que tenemos en cada ligamento de la columna chupe agua, entonces se flexibiliza. Por eso que el sí. herpes zóster da un dolor que repercute en la columna. Aquí atrás, demasiado. Claro, Mi cervical es horrible. es cervical. Por eso cuando lo nombró, yo dije, este es mi dolor. Acabo de Te hizo descubrir por sentido. qué me hizo sentido, así que eso lo quería acotar y saber de que me faltó eso, porque ahora estoy acá conectada, pero el dolor es cansador. Pero desde que estoy con el herpes Y zóster. el sábado vamos a hacer un poquito de movilización de cuello, Ya, elongar profe. cuello, algunos Gracias. ejercicios de hombro, porque el Ujú, sábado sí podemos englobar la columna entera, ujú. porque los ejercicios de columna ahí es completo. Ya, El muy bien. tema teórico en los PowerPoint localizado para zona lumbar, pero para la clase del sábado, que son ejercicios, ahí podemos hacer toda la columna entera, desde cervicales, casi digamos hasta la pelvis, porque hay que aprender a mover un poquito la pelvis. Ujú. Ahí en Ya, el chat dicen si sirven los suplementos, si sirven los suplementos, condroitina, glucosamina, y los minerales que están en las vitaminas. Estoy contestando una pregunta del chat. ¿Sirven los complementos para fortalecer huesos? Claro que sí. Pero tienen que ser esos. Cloruro, magnesio, potasio, calcio, lo que está comprobado. Glucosamina, condroitina, etc. No está muy comprobado ni estudiado el colágeno hidrolizado, pero yo creo que no hace mal. Se puede también utilizar. Creo que sí, lo que más favorece es el ejercicio y los hábitos saludables, porque le dan trabajo al músculo. El músculo reacciona mejor frente al ejercicio. Y el ejercicio libera endorfina. Las endorfinas combaten el dolor. O sea, es un círculo virtuoso. lo mejor es la prevención, o sea, ejercicio, ¿cierto?, en forma regular, a lo menos 3 veces a la semana, bien dosificado, que te lo haga una persona que sepa, ¿cierto?, que te dé una dosificación de los ejercicios,
agua, como decía Manuel, hábitos saludables, eso va a ayudar mucho. Ahora El tema del agua, por ejemplo, esto está estudiado, no es que lo diga yo, pues está estudiado, que uno, cuando se levanta, uno es un poquito más grande que cuando se acuesta, porque en el día yo pierdo espesor en el disco que une cada vértebra por deshidratación. Y eso pasa. Entonces uno tiene que siempre hidratarse y hacer ejercicios de elongación, cosa de siempre mantener las vértebras no tan pegadas una con otra. Aquí dice una pregunta, ¿influye el tipo de calzado? Sí, el tipo de calzado influye, sobre todo cuando hay desnivel pélvico. Ojalá use plantilla en la pierna que es más corta. Eso también uno puede irlo buscando. Ver el zapato, ver cómo se desgasta, y ahí veo qué pierna pisa más, qué pierna hace más presión. Influye el calzado, influye el taco, influye todo. Influye la persona que usa bastón. Profesor. Ahí está la señora María Soledad. Marjorie Ulloa, adelante. Sí, le quería consultar si este tema, o sea, primero me doy cuenta en mi ignorancia que estos tratamientos cuando uno tiene problemas son bien integrales por lo que usted comenta. Sin embargo, cuando uno va al médico, al kinesiólogo, o cuando uno se trata con un traumatólogo y luego va al kinesiólogo, en general nunca uno le aborda la enfermedad así tan integralmente como usted hace mención. Entonces yo creo que ahí también ya es un tema de los médicos, de los profesionales de la salud, que también debieran tener un abordaje más común para estos problemas, porque como que cuesta encontrarse con profesionales que son así integrales en el abordaje de las enfermedades. Y yo creo que una cosa va ligada con la otra, porque ahora hace todo sentido de acuerdo a lo que usted está comentando, todo me hace sentido. Eso es como un comentario, pero lo que quería consultar era si estas fajas que venden en las casas del enfermo o esos correctores de postura realmente tienen alguna utilidad cuando uno ya tiene una mala postura y cuando uno ya tiene alguna lesión, alguna enfermedad de este tipo, si realmente aportan igual que las plantillas o no. Sí, muy buena la intervención. Gracias. Mira, el enfoque que se da ahora en la actualidad de la medicina es lo que se llama holístico, multidisciplinario. La verdad que uno debería abordar todas las áreas. Como dices tú, a veces uno va al médico por un problema del tobillo y le pregunta por la rodilla y él dice, no, es que yo soy especialista en tobillo nomás. Anda a ver un especialista en rodilla. Sin embargo, el paciente 1 debería tratarlo integralmente. Yo trato de tener ese abordaje, un abordaje integral, que es lo que se debería hacer, multidisciplinario con un enfoque holístico. Eso en primer lugar. Así que estoy de acuerdo con tu comentario. Lo otro de las fajas, correctores de postura, etcétera, yo creo que ayudan en parte. La faja esa lumbar, a las personas que cargan en la vega, le ayuda harto porque le dan también la sensación de seguridad. Limitan un poquitito la flexión de tronco, limitan la rotación de tronco, entonces nos someten a carga extrema las vértebras. El corrector de postura también trata de ayudar y también ayuda en parte porque genera extensión de la columna, de la parte dorsal, extensión, entonces me lleva en los hombros hacia atrás. En vez de estar así, yo estoy así. Entonces, ese mero hecho ayuda en la postura. El tema es que si yo no hago ejercicio y mantengo mis posturas de trabajo como siempre, a la larga es como tomar una aspirina, o sea, me duele tengo jaqueca igual. No estoy atacando el origen, estoy atacando el síntoma. Pero yo creo que ayudan. Yo trato a algunas señoras, algunas viejitas, que están muy encorvadas y que con esos correctores están un poquitito más derechitas y así caminan un poco mejor, pueden respirar mejor, hacen ejercicios de expansión torácica mejor, etc. Pero, si yo quisiera corregir la postura y mantenerla en el tiempo, tengo que empezar ya con ejercicios respiratorios, de reexpansión torácica, con ejercicios de elongación de pectorales,
cosa de llevar los hombros hacia atrás. Ejercicios de rectificación de la columna dorsal, aplanamiento de la hiperlordosis a nivel lumbar. Eso se hace con ejercicios específicos, con elongaciones, con postura, con la denominada higiene postural. Que eso lo tratamos un día, hicimos un curso de eso antes. Pero el sábado vamos a repasar algunos de esos conceptos. Esto es lo que me gusta a mí de hacer la clase sincrónica, que la gente opina en vivo y en directo. Y le contestamos al minuto. Así que muy buena su intervención, Marjorie Ulloa. ¿Alguien más? Ahí María Soledad está con un gatito. Lo estoy viendo en cámara. Por ejemplo, ¿alguien de acá elonga en las mañanas? Así, antes de cualquier cosa. ¿Elongan? Yo La señora Virginia, yo no más, yo creo. yo igual. Ah, ya. Pero en general la mayoría no elonga. Podría moverme. La mayoría no elongamos. Yo sí elongo en las mañanas. Yo tengo una pequeña hernia lumbar y de repente me da síntomas, pero no me quiero operar. Entonces, ¿cómo yo la controlo? Manteniéndome flaco, elongando, un calzado que tenga como amortiguación, evito andar descalzo. Ya no juego a la pelota, sino que ahora yo troto, hago bicicleta, hago otras cosas más suaves. ¿Hace mal andar sin zapatos? Hace mal andar sin zapato si es que usted tiene la costumbre de andar con taco alto. Oye, es que yo siempre estoy sin zapatos. Porque si la persona está sin zapatos, pero ocupaba mucho taco alto, los gemelos están cortos, entonces va a empezar a doler la planta del pie. Y un dolor desde los tobillos y rabia en términos estructurales, hacia arriba. Ya no es mi caso. Nunca uso taco. Ah, ya está bien entonces. Lo normal no sería andar sin zapatos, profe. Claro. Y sin ropa. Deberíamos estar adaptados para andar sin zapatos. No, pero si a los niños no les gusta ponerse zapatos, ¿y por qué tenemos que ponernos zapatos si no es normal? Claro. Ahí entraría, si hilamos fino, ahí entraríamos a ver que hay personas que no tienen el arco plantar, hay personas que tienen un espolón calcáneo, hay personas que tienen acortamiento gemelo, hay personas que tienen hallux valgus, o pie cabo, pie equino. Entonces, si uno empieza a mirar todas esas patologías, uno dice, ¿conviene o no conviene que ande descalzo? A él le conviene unas plantillas quizás, correctoras, algo ortopédico, que ayude a mejorar la disposición del pie y cómo cae cada hueso del pie en el piso. Pero lo que dice Lautaro es muy cierto. Anatómicamente, biomecánicamente, deberíamos ser capaces de andar descalzos. Me encanta andar así pelado. Son las 8:10, yo creo que vamos a ir cerrando. Si quedó algo pendiente, lo discutimos el miércoles. Manden un correíto, digan, quiero más información sobre esto, y se la vamos a hacer llegar. Esta clase queda grabada, el PowerPoint queda por ustedes, y tengo un par de PDF que resumen algunos aspectos del dolor lumbar también. Doctor, yo les quiero hacer un regalito. Ahí estamos viendo una imagen. Ese es un regalito. Sí. Que yo ¿Es vivo una playa? Mirasol. Sí, que yo vivo en Mirasol. Ah, genial. Hay un tremendo taco, así increíble, pero el mar se ve maravilloso, así que les mando este regalito para que vean el mar. En lo personal, yo no veo el mar desde febrero. Muy lindo. Por la pandemia. Yo de mar. Le voy a mandar una linda foto. Muchas gracias. A mí me gustaría mandarle otro regalito a todos. Eso, Es una canción. Ah, más lindo. Ah, El tweet del esqueleto. Muy bien, muchas gracias. ¿Se escucha o no? Se escucha perfecto. Muchas gracias por todo.
Ahora nos despedimos. Que estén muy bien. Listo, Chao, gracias. chao. Chao, gracias, Fíjense, el miércoles nos Gracias. vemos a las 7. Ya, listo. Miércoles a las 7. Gracias, Marianela. Gracias, señora Virginia, Ruby, Patricia Soto.